Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Android con Kotlin. Aquellos que me seguís en este curso, bueno, pues sabéis que ha pasado mucho tiempo desde el último vídeo que grabé, el número 12, a este vídeo número 13. Han pasado pues algo más de 20 días. Y bueno, el motivo es que he estado por Latinoamérica dando una serie de conferencias, colaborando con empresas de formación allá, conversatorios, lo llaman allá, ¿no? Y he estado de hotel en hotel y es muy complicado grabar. Era mi intención grabar y subir vídeos desde allá, pero es muy complicado cuando estás, como digo, de hotel en hotel, grabar vídeos, encontrar el momento, encontrar el lugar adecuado. Pero bueno, ya estoy de vuelta, así que continúo con la producción de vídeos. Bien, en el último vídeo pues estábamos viendo con un ejemplo práctico los operadores de comparación y los operadores lógicos y os planteaba un pequeño ejercicio para aquellos que tuvieseis conocimientos de programación, pues a ver si lo podíais hacer, ¿no? Y era hacer que el texto de la aplicación se actualizase automáticamente al pulsar los botones de más y de menos. Vamos a verlo. El funcionamiento de la aplicación que teníamos era el siguiente. Al ejecutar la aplicación, nosotros introducíamos en el cuadro de texto un valor numérico. Se supone que son edades de personas, ¿no? Pulsamos el botón que tenemos justo debajo y nos dice si somos menores de edad, en el caso de que el número introducido sea menor que 18, o si somos mayores de edad, en el caso de que sea mayor que 18. En este caso, como he introducido 15, al pulsar el botón me dice eres menor de edad. Y luego, pues habíamos introducido, o habíamos creado, mejor dicho, dos botones, uno de más y uno de menos, que conseguíamos, pues esto, que al pulsar en el botón de más se incrementase esa edad introducida de 1 en 1 y pulsando en el botón de menos, pues se decrementase. Todo esto con el objetivo de practicar con operadores, que es lo que estábamos viendo en los vídeos anteriores, ¿no? Y yo os planteaba, como os decía antes, un pequeño desafío que consistía en que al pulsar estos botones de más, por ejemplo ahora pues voy por el 16, si pulso dos veces más ya estoy en 18, aquí el mensaje pues ya no debería ser eres menor de edad, sino que debería de actualizarse, ¿no? Y ahora que voy por el 19 decirme aquí, en este cuadro de texto, en este test view, eres mayor de edad, ¿no? Y si volvemos a bajar otra vez, al bajar de 18, pues debería otra vez cambiar y decirme eres menor de edad. Es decir, lo que os planteaba era ver si erais capaces, con los conocimientos que pudieseis tener, de hacer que esto en tiempo de ejecución, de manera dinámica, este texto, pues cambiase en función de la edad que haya en cada momento, pues en el cuadro de texto. Es lo que voy a hacer en este vídeo y, bueno, pues durante este pequeño ejercicio vamos a ir aprendiendo y explicando cosas nuevas de Kotlin, que es de lo que se trata. Por cierto, por si alguien ve por primera vez este vídeo en la serie de este curso, ¿no? De curso de Android con Kotlin, que sepa que en este curso se va a enseñar Compose, o Compose, como lo queráis pronunciar. Esto lo digo porque he leído por ahí un comentario en el vídeo anterior, creo recordar, o si no en el anterior, hace dos vídeos, un comentario de una persona que decía que cómo estaba enseñando XML si ahora se utiliza Compose. Ya lo he dicho durante el curso. Esto pues normalmente lo dice la persona que se incorpora al curso sin haber visto los vídeos anteriores y de repente se encuentra con un archivo XML. De momento, en estos primeros vídeos estoy trabajando con XML por una cuestión de facilidad. En vez de programar la interfaz gráfica con código, con Compose, bueno, pues lo hacemos con XML, pero por supuesto más adelante en el curso explicaré Compose. Dicho esto, ¿cómo haríamos esto de modificar ese texto dinámicamente? Bueno, recordar que aquí en nuestro código, con lo que hicimos en el último vídeo, pues tenemos aquí un if utilizado como expresión. ¿Qué quiere decir utilizar un if como expresión? Bueno, pues quiere decir que en Kotlin, a diferencia de otros lenguajes, podemos asignar el resultado de un if a una variable o en este caso lo podemos asignar a un cuadro de texto. O mejor dicho, a un text view, ¿no? Es decir, este if, cuando se ejecute, da igual que entre en el if, en este else if o en el else, da igual, nos va a devolver una cadena de texto. Pues esa cadena de texto que nos devuelve en Kotlin es posible asignarla a una variable o en este caso a un text view. Y esto es una característica de Kotlin. Hay algunos lenguajes por ahí que también la tienen, pero hay otros muchos que no. Y nos permite pues hacer cosas como esta.
Y viendo este código que teníamos, pues realmente no se necesita tener ningún conocimiento más del que hemos visto en este curso para conseguir lo que planteaba, ¿no? Que ese texto se modificase dinámicamente. Tan solo hay que pensar un poco y aplicar un poco, pues digamos, la lógica de programación. Entonces, sin utilizar nada que no hayamos visto, la solución no es muy elegante para cumplir lo que pedía, ¿no? Que el texto cambie. No es elegante el código, pero funcionaría. ¿Y cómo sería esta solución? Sin utilizar nada, como digo, que no hayamos visto. Bueno, pues la solución pasaría por copiar este bloque de código donde estamos asignando al TextView lo que nos devuelve el if, copiar todo este bloque de código, estas 4 líneas, control C, y entrar tanto en el botón de sumar como en el botón de restar y en el else. Bueno, pues pegar estas líneas, ¿no? Entonces, recordar que aquí el else, pues lo teníamos construido de esta forma. Solamente el else, por ejemplo, en el botón de sumar tiene una línea de código en su interior. Cuando tú tienes en un condicional solo una línea de código, en un if o en un else, da igual, puedes prescindir de las llaves. Pero cuando ese condicional va a tener en su interior más de una línea de código, como es este caso, es decir, vamos a coger estas 4 líneas de código y las vamos a agregar a esta que ya está, es decir, este else va a tener 5 líneas de código. En ese caso ya sí que estoy obligado a agregar una llave de apertura y una llave de cierre. Y, como digo, pues debajo de la línea que ya teníamos, un control V para agregar todas esas líneas. Y con esto pues ya lo habríamos conseguido. Así de sencillo es, ¿no? Y esto lo podemos hacer, como digo, tanto en el botón de sumar como en el botón de restar. Es una solución, insisto, nada elegante porque estamos repitiendo código con copia-pega. Pero esto funcionaría, y si pensáis un poco, pues deberíais de llegar a esta conclusión, ¿no? Si nosotros guardamos cambios ahora mismo y volvemos a ejecutar la aplicación, debería de funcionar. Así que vamos a verlo, ¿no? Voy a poner aquí en grande la aplicación. Si yo introduzco, por ejemplo, 15, le doy al botón, pues eres menor de edad. Pero ahora cuando pulse el botón de más, en cuanto llegue a 18, este mensaje, eres menor de edad, debe cambiar dinámicamente por el texto de, si no recuerdo mal, pusimos tienes justo 18 años. Y cuando pase de 18, debería de cambiar de nuevo y decirme eres mayor de edad. Vamos a ver si es verdad. 16, 17, 18. Aquí está, tienes justo 18 años. Y ahora pasamos, eres mayor de edad, ¿no? Bueno, pues objetivo cumplido. Ya hemos conseguido eso, que cambie dinámicamente. No hemos aplicado nada nuevo, tan solo hemos pensado un poco, nada más. Pero insisto, no es nada elegante este código. Aquí tenemos 4 líneas de código que se repiten también aquí y que se repiten también en el botón de restar. ¿Qué podemos hacer en este caso para obtener un código más elegante y ya de paso a ver si podemos aprender un poquito más de Kotlin por el camino? Pues lo que podemos hacer en estos casos, cuando tienes bloques de código que se repiten, es extraer esta lógica, es decir, extraer estas líneas que se repiten y meterlas en una función. Puede ser que algunos de los que me estéis escuchando estéis aprendiendo a programar con este curso y claro, hablar de funciones a lo mejor os suena un poco a chino, ¿no? No entendéis absolutamente nada. Pero bueno, aunque veremos con detenimiento y desde el principio funciones en Kotlin un poquito más adelante, lo voy a hacer para aquellos que ya tenéis ciertos conocimientos de programación en otros lenguajes, pues veáis cómo se haría esto en Kotlin, ¿no? El código que hay dentro de una función. Bueno, para empezar hay, digamos, 2 tipos de funciones, ¿no? Las funciones predefinidas, que son aquellas que vienen ya con el lenguaje de programación, en este caso son funciones que vienen con el lenguaje Kotlin en una biblioteca. Como digo, se nos proporcionan esas funciones llamadas predefinidas para que tú las uses cuando las necesites y cada una de esas funciones predefinidas pues tienen una labor, hacen algo en concreto, ¿no? Pero luego hay otro tipo de funciones, que son las que vamos a utilizar ahora, que son las funciones propias, las funciones que crea el propio programador, ¿no? Cuando tienes bloques de código que se repiten, lo normal, lo habitual es introducir esos bloques de código en una función y cada vez que necesites que se ejecuten esas líneas, esos bloques de código, pues llamar a la función. Esto simplifica muchísimo el código. El código que hay en el interior de una función, da igual si es función predefinida que viene con el lenguaje o función propia que hemos creado nosotros, solo se ejecutará cuando se llame a esa función, cuando se invoque a esa función. Los que estéis aprendiendo a programar en este curso no os asustéis por todos estos conceptos porque, como digo, se verán con detenimiento más adelante. Pero vamos a hacerlo. ¿Dónde podríamos crear esa función? Bueno, pues la podríamos crear en cualquier punto
de nuestro código siempre que se encuentre dentro de nuestra clase principal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta función onCreate, esto sería una función predefinida, una función que ya viene con Kotlin para que haga sus labores concretas, ¿no? Entonces, pues podríamos crear, como digo, esa función dentro de la clase en cualquier lugar. La podríamos crear aquí al principio o la podríamos crear al final. Yo la voy a crear al final del todo. Hay que tener cuidado con las llaves, tienes que detectar, tienes que saber, pues, estas llaves de cierre a qué corresponden cada una. Entonces, la llave de cierre de la clase es esta, que es la última, ¿no? Y esta llave anterior, ¿cuál será? Pues esa llave anterior es la llave correspondiente al método, a la función onCreate. Fijaos que aquí esta función, pues, abre una llave. Y aquí pues ya estamos utilizando eventos, pero esa llave de momento no se cierra. Pues ya os anticipo, fijaos, aquí se abre una que es la de la clase, se abre una que es la del onCreate. Si nos vamos al final, esta es la de cierre de la clase, esta es la de cierre del onCreate. Pues tendríamos que crear nuestra función propia entre esas dos llaves para que esté dentro de la clase, pero fuera de la función onCreate. Así que pues la crearíamos, por ejemplo, ahí. ¿Cómo crearíamos esta función? Bueno, pues utilizaríamos la palabra reservada fun, que en Kotlin corresponde a declaración de función, digamos es el diminutivo o la abreviatura de function, y a continuación darle un nombre a la función, el nombre que tú quieras, ¿no? Entonces yo a esta función la voy a llamar, por ejemplo, así, actualizar mensaje según edad. El nombre de las funciones y el nombre de las variables, cuanto más explícito o aclaratorio sea, mejor. Siempre que respetes las reglas de sintaxis de que no empiecen con símbolos raros ni cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues llamamos a la función así. Y además esta función va a recibir lo que se conoce como dos parámetros. Entonces, bueno, pues este parámetro al primero le voy a llamar edad y este parámetro de tipo edad le voy a especificar que va a ser de tipo entero. Ahí está. Con esto, como digo, hemos especificado que ese parámetro que recibirá la función va a ser de tipo entero. Le vamos a pasar en la llamada a la función, cuando invoquemos esa función, un primer parámetro que va a ser un número de tipo entero. Pero fijaos que Kotlin viene con una característica que ya hemos mencionado en vídeos anteriores y es el buen manejo de los nulos que hace este lenguaje. Y aquí podría darse la situación de que reciba o un número entero o que reciba un nulo, que no reciba nada. Entonces, si nosotros en Kotlin, a continuación del tipo, ponemos un interrogante hacia abajo, le estamos indicando que ese parámetro edad puede contener tanto un valor de tipo entero o un null. Este concepto es lo que se conoce como nullable en Kotlin. Y como digo, es una parte fundamental del sistema de tipos de este lenguaje, diseñado para evitar lo que mencionamos en vídeos anteriores, el null pointer exceptions, que por ejemplo aquellos que programéis en Java habréis visto 1.000.000 de veces, ¿no? Bueno, pues Kotlin evita ese problema de null pointer exception, es decir, que salte un error o que salte una excepción porque le hemos pasado a una variable que en principio es entera o a un parámetro que en principio es entero un nulo, lo conseguimos pues con este interrogante, ¿no? En Kotlin las variables son no nulas por defecto. Esto significa que no podemos asignar null a una variable a menos que explícitamente declaremos que puede ser nula agregando este interrogante después del tipo de las variables, ¿no? Bien, vamos a recibir también un segundo parámetro. Y este segundo parámetro va a ser, digamos, un componente de la interfaz gráfica, un objeto, y va a ser concretamente el TextView, para que podamos cambiarlo dinámicamente. Ahora cuando lo tenga el código completo y veamos la llamada, pues a esta función lo entenderéis mejor, ¿no? ¿Cómo llamar a esto? Pues le voy a llamar, por ejemplo, texto resultado, que es como lo he venido llamando, si no recuerdo mal, anteriormente también, y tenemos que especificar de qué tipo es esto, ¿no? Y esto pues va a ser un TextView. Entonces, por un lado, vamos a recibir un entero o nulo, y por otro lado, vamos a recibir un componente. Vamos a recibir por parámetro, en esta función, el TextView, ese TextView que nos indica eres mayor de edad, eres menor de edad, ese componente de la interfaz gráfica, que nos va a permitir, pues nos va a permitir manejar dentro de esta función tanto la edad que hay en cada momento, como el texto que va a aparecer en ese TextView, ¿no? Aquí abriríamos la llave de la función se cierra. Y aquí pues iría el código de esta función. Adicionalmente,
podríamos, y esto es otra cosa que introduciré más adelante en el curso, un modificador de acceso a esta función para encapsularla. Estos, como digo, son conceptos un poco más complejos que se tratarán más adelante en profundidad. Los menciono solamente para aquellos que ya tengáis algún conocimiento de programación. Vendría bien en esta función encapsularla con el modificador de acceso private para que esta función solamente sea accesible desde dentro de la propia clase y no desde fuera. Es simplemente una medida de seguridad. No vamos a necesitar acceder a esta función en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, desde fuera de nuestra clase principal, y por eso conviene agregar ese modificador de acceso private. Esto es lo que se conoce en programación como encapsulamiento o encapsulación. Insisto, lo veremos más adelante, ¿no? Y aquí el código lo podríamos hacer de muchas formas, ¿no? Básicamente lo que tendríamos que hacer aquí dentro es meter estas 4 líneas de código. Y funcionaría, ¿no? Es decir, si nosotros metemos estas 4 líneas de código aquí, funcionaría. Pero, ya que estamos, pues vamos a aprender alguna cosa más. Vamos a utilizar para la lógica de esta función la instrucción when, que introduce el lenguaje de programación Kotlin, que es una versión avanzada y más poderosa del switch. Que aquellos que tengáis conocimientos en Java, en C#, en JavaScript, bueno, pues el switch lo tenemos presente en esos lenguajes de programación, pues el when es algo muy similar que introduce Kotlin, pero algo más avanzado y más poderoso, como decía, ¿no? Este when puede utilizarse también como expresión, igual que lo hemos hecho con el if anteriormente, es decir, el resultado que nos devolvía un if con sus correspondientes else, if, else, lo podíamos asignar a una variable o incluso a un cuadro de texto. Pues con el when ocurre lo mismo, lo puedes utilizar solo, como igual que puedes utilizar solo un condicional, sin asignarlo a nada, pero también lo puedes asignar ese when a una variable, ¿no? Lo puedes utilizar como expresión. Es más flexible en términos de los valores que puede manejar y de las condiciones que puede evaluar, ¿no? Así que bueno, ¿cómo utilizaríamos en este caso este when? Cuando lo veáis completo se entenderá mejor incluso. Lo podríamos hacer, por ejemplo, así. Creamos una variable a la cual vamos a llamar mensaje y esto decimos que es igual a when, es aquí cuando introducimos esta expresión. El when lo podéis traducir mentalmente al español por un cuando, para entender bien la sintaxis de lo que hay escrito, ¿no? Es decir, si no veis del todo bien el funcionamiento de esta expresión when, mentalmente traducirlo por un cuando, después leéis el código que hay dentro del cuando, que hay dentro del when, y a lo mejor así os ayuda, ¿no? Bueno, pues aquí pues el when tiene una llave de apertura, una llave de cierre, que ya he abierto y cerrado, y dentro de estas llaves es donde va el código del when, ¿no? Y aquí le podemos decir lo siguiente, mirad, aquí recordar que esta función recibía un parámetro llamado edad, pues yo le digo, mira, que si la edad o cuando when la edad sea igual a null, pues aquí utilizamos el conocido operador flecha, este está presente en otros lenguajes de programación. Se utiliza en Kotlin con los when y con las expresiones lambda que veremos más adelante. Y bueno, pues esta flecha, este operador, separa el patrón o la condición del bloque de código que se ejecutará si ese patrón o condición se cumple. Es como decirle, mira, si la edad es null, me haces lo siguiente, ¿no? Pues ese me haces lo siguiente es ese operador flecha. Fijaos qué intuitivo es el lenguaje Kotlin. Esto ya está presente en otros lenguajes, pero Kotlin, digamos que va aunando, aglutinando todas estas funcionalidades modernas de otros lenguajes. Aquí tendríamos que poner, pues mira, si es null, pues introduce algo, hombre, ¿no? Lo que le decíamos aquí, para escribir lo menos posible, que yo escribo muy mal con el teclado, pues voy a hacer un copia-pega, ¿no? Entonces esta sería, digamos, la primera condición del when, ¿no? Y ahora vendrían las siguientes. Entonces aquí, pues a continuación, si la edad es menor que 18, entonces tienes que hacer lo siguiente. Eres menor de edad. Voy a copiar este texto, Control-C, Control-V. Siguiente condición, si la edad es mayor que 18, fijaos, no encontráis esta manera de programar este código muy intuitivo. Voy a separar, funcionaría así, ¿no? Pero voy a separar este operador flecha para que lo podáis ver mejor, ¿no? Y aquí pues vendría, pues, eres mayor de edad, y ya por último nos quedaría un else con su correspondiente flecha también de tienes justo 18 años, ¿no? Bueno, pues esta sería otra forma de verlo. Esto que acabo de
codificar aquí, utilizando el when y asignándolo a una expresión, digamos a una variable que llamo mensaje, bueno, pues esto tiene el mismo sentido que estos if, else if que habíamos construido antes, ¿no? Entonces, aquí digamos que lo que he hecho ha sido extraer esta lógica de programación que hemos repetido antes con copia-pega 3 veces, he extraído esa lógica y la he metido en esta función. Ya solamente nos queda aquí, dentro de esta función, fuera del when, pero dentro de la función, esta es la llave de cierre del when, la llave de cierre de la función que acabamos de crear es esa, pues antes de que se cierre la función, lo que tenemos que hacer es asignar esto, mensaje, a nuestro TextView. Recordar que esto lo que hace es entrar aquí como si esto fuese un if o un switch de otros lenguajes, ¿no? Y, pues por ejemplo, si la edad es menor que 18, pues nos va a devolver esto, este texto, eres menor de edad. Y ese texto se almacena ahí en mensaje. Eso es lo que hemos conseguido con esta expresión. Así que mensaje sería igual a eres menor de edad, ¿no? Pero claro, ese eres menor de edad nosotros lo queremos poner en el TextView de nuestra aplicación. Para ello, esta función recibe por parámetro ese TextView al cual yo he llamado texto resultado como lo podría haber llamado de cualquier otra forma. Entonces yo aquí le diría lo siguiente, texto resultado.text, es decir, el texto que tiene que aparecer ahí, pues tiene que ser lo que haya almacenado en mensaje. Esto es, ya está. Ahora sí que esta función pues ya la tenemos completa. Si ya hemos extraído la lógica anterior dentro de esta función, pues evidentemente ya nos sobra, ¿no? Este bloque de código ya no lo necesitamos aquí. Lo podemos borrar tanto de aquí como de aquí y queda el texto, queda el código mucho más elegante, ¿no? Incluso lo podríamos borrar de aquí, ¿no? Del primer botón. También lo podríamos borrar, pero ojo, el código que hay dentro de una función, en este caso la función que hemos creado, actualizar mensaje según edad, nunca se ejecutará hasta que la función no sea invocada, no sea llamada. Es decir, cuando tú ejecutas la aplicación sabe que hay una función que tiene un código en su interior, pero la aplicación, el programa, nunca ejecutará estas líneas de código hasta que no sea llamada esa función. ¿Cuándo queremos nosotros que se ejecute este código? Bueno, pues queremos que se ejecute cuando el usuario pulsa el botón, el primer botón de la aplicación, el grande, ¿no? Es decir, el usuario introduce la edad, pulsa el botón grande y ahí ya quiero que se ejecute el código que hay en esta función para que me diga, pues, si soy menor, si soy mayor, si no he introducido nada, si tengo justo 18 años. Así que tendría que llamar a esa función en el setOnClickListener, en el evento del botón principal. Así que aquí, pues, llamamos a la función. ¿Cómo se llama una función? Poniendo el nombre de la función, simplemente. Y en el caso de que la función reciba parámetros, tenemos que pasarle en la llamada los parámetros. Es decir, aquí yo simplemente haría esto, actualizar mensaje según edad. Aquí ya estaríamos llamando a la función, pero como la función está preparada para recibir dos datos, dos parámetros, la edad de tipo entero y un TextView, un objeto, que es el cuadro de texto de nuestra aplicación, se lo tengo que pasar en la llamada. ¿Dónde tengo almacenado el número que el usuario mete en ese cuadro de texto? Aquí. Si recordáis el código de vídeos anteriores, lo tengo almacenado en número resultado. Así que le tengo que pasar número resultado como primer parámetro y como segundo parámetro le tengo que pasar el cuadro de texto, o el TextView, mejor dicho, el TextView de la aplicación. Y eso, si recordáis, lo tengo almacenado aquí. Aquí es donde creábamos ese TextView que nos mostraba pues la edad, ¿no? Y yo lo llamé texto resultado aquí en la aplicación. Bueno, pues se lo paso. Texto resultado. Ya está. Entonces, cuando nosotros ejecutemos la aplicación y pulsemos el botón grande, al pulsar el botón grande, el flujo de ejecución del programa entra aquí, porque el botón está a la escucha, responde al evento, hace esta línea, y después de hacer esa línea, llama a esta función, pasándole a la función lo que tenga almacenado en número resultado, que será la edad que ha introducido el usuario, y lo que hay aquí. Y ahí lo que hay es un TextView. Entonces, eso viaja y se almacena aquí en la función, la edad introducida y el TextView, y con esa información la función trabaja, ¿no? Y aquí tenemos el when con todo lo que hemos hecho antes. Pero ojo, porque también tiene que funcionar el botón del más y el botón del menos. Así que aquí en el botón de sumar, en el else, también tenemos que llamar a la función, y para escribir lo menos posible, como la llamada tiene que ser idéntica, pues control C, aquí tenemos que llamar a la función, control V, y aquí en el botón de restar, en el else, también tenemos que llamar a esa función. Y así el código
queda muchísimo mejor que como lo teníamos antes. El programa va a funcionar igual, pero el código queda más elegante, más simplificado. E incluso se podría llegar a simplificar y a resumir más. Pero yo creo que para el momento en el que estamos del curso, con esto sería suficiente, ¿no? Yo que vosotros, sobre todo aquellos que estáis comenzando a programar, pues le echaría un vistazo lento a todo este código, intentar descifrar desde que pulsamos el play de la aplicación y el usuario empieza a introducir la edad y le da el botón por dónde va el flujo del programa e intentar averiguar cuál es el camino que sigue el flujo de ejecución para comprender lo mejor posible este código, aunque haya cosas que puede ser que no terminéis de entender. Si yo guardo cambios y ejecuto la aplicación, pues veremos cómo, la voy a poner aquí en grande, debería de funcionar igual, ¿no? Es decir, el usuario introduce un 15, pulsamos aquí el botón, eres menor de edad, sí, le voy dando al más, y ahora cuando llegue a 18, ahí está, ¿no? Tienes justo 18, eres mayor de edad, se actualiza de manera dinámica en tiempo de ejecución. Bien, pues nada más, esto es lo que quería mostraros en este vídeo, el próximo saldrá mucho más rápido, porque no tengo pensado irme de viaje en los próximos días, ni siquiera los próximos meses. Así que nada más, dejamos este vídeo de momento en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.